No debió haberse detenido. Solo frenar un poco. Rodearlo y olvidarlo. Pero el obesno lo miraba con unos ojos que hicieron polvo todos los argumentos lógicos. Amarillos. Con pupilas negras llenas de desesperación. Suplicaban. No gruñían como una fiera. No amenazaban. Suplicaban. Como solo puede suplicar quien ha visto la muerte demasiado de cerca. Un animal salvaje no debería mirar así a un hombre. Un animal salvaje debería tener miedo. Huir. Esconderse. Pero esta pequeña bola de pelo estaba parada en medio del camino, temblando de pies a cabeza. Y esperaba. Esperaba que el hombre resultara ser mejor de lo que se suele pensar. Que hiciera lo que no estaba obligado a hacer. Aquello que lo cambiaría todo. Las llantas zumbaban sobre el asfalto, como si susurraran algo inquietante. Santiago apretaba el volante con más fuerza de la necesaria para el camino recto que iba de Monterrey a Santiago, el pueblo mágico. La tarde de agosto se despedía con lentitud, sin ganas. El sol, como una tortilla de naranja, se aferraba sobre la Sierra Madre, negándose a desaparecer. 170 kilómetros hasta la casa de sus padres, 2 horas y media de viaje. Y cada uno de esos kilómetros le pesaba en el pecho como una piedra. Otra vez pensando en tu papá, dijo Valentina en voz baja, mirando por la ventanilla. No era una pregunta. Ella lo sabía. Con 28 años de Santiago y 3 de matrimonio, Valentina había aprendido a leer su silencio como otros leen libros. Sí, en él, admitió él, relajando un poco los dedos sobre el volante, como siempre que venimos a verlos. Valentina se volvió hacia él. Su cabello claro se había soltado de la coleta y se agitaba con el viento que entraba por la ventana entreabierta. Extendió la mano y le tocó el hombro. Santi, tú sabes que te quiere. Es solo que no sabe cómo demostrarlo, terminó Santiago con una sonrisa triste. Sí, ya lo sé. Se quedaron en silencio. A su lado desfilaban los mezquites al borde del camino. Alguna que otra casa con cercas torcidas. Paradas de autobús con la pintura desconchada. La carretera serpenteaba entre campos y matorrales, como si no se atreviera a ir en línea recta. ¿Te acuerdas de los paquetes que me mandaba mamá a la universidad? Santiago sonrió al recordarlo. Cada mes. Tamales. Mermelada. ¿Calcetines? Papá pensaba que era una tontería. Decía, un hombre debe valerse por sí mismo. Doña Sofía es un ángel, coincidió Valentina con dulzura. Siempre ha estado de tu lado. ¿Y papá? Santiago hizo una mueca. Para él, seguía siendo un niño que jugaba con computadoras. No entiende lo que hago. Programación. Análisis de datos para él es como si hablara en chino. Un verdadero hombre debe arar la tierra, pescar, andar en el monte. Valentina suspiró y estiró las piernas, apoyando los pies en el tablero. Santiago la miró de reojo, distrayéndose un segundo del camino. Oye, empezó ella con cautela. Quizá ya es hora. ¿Hora de qué? No entendió él. Hora de decirles. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, cargadas de significado. Santiago se tensó. Sus hombros se encogieron solos. Vale, ya lo habíamos hablado. Ella se giró por completo hacia él, con la mirada seria. Tienen que saberlo, sobre todo tu mamá. Le va a dar muchísima alegría. ¿Y mi papá? Gruñó Santiago. Va a volver a decir que nos estamos precipitando. Que primero hay que comprar una casa, juntar dinero, un terreno. Don Víctor no es como te lo imaginas, lo interrumpió Valentina con firmeza. Sí, es estricto. Sí, es de la vieja escuela, pero no es malo. Simplemente, así lo educaron a él, terminó Santiago. Cansado. Lo sé, tienes razón. Se lo diremos. De acuerdo. Volvió a aferrarse al volante. El sol rozó las cimas de los pinos, bañando la carretera con una espesa luz de miel. Las sombras de los árboles se alargaron sobre el asfalto como franjas oscuras. Y entonces, un lobezno saltó a la carretera. Pequeño, de color pardo grisáceo, con unas orejas enormes y patas delgadas. Se quedó paralizado en medio del carril, mirando fijamente el parabrisas, sin moverse. Madre mía. Santiago pisó el freno a fondo. Las llantas rechinaron. El coche se sacudió hacia adelante. Valentina se agarró de la manija sobre la puerta. El cinturón de seguridad se clavó dolorosamente en el pecho de Santiago. Se detuvieron a 1,5 metros del lobezno. El animalito no huyó. Se quedó allí, mirándolos. Sin miedo, sin agresividad, con atención, casi de una forma humana. ¿Estás bien?
preguntó Santiago con voz ronca, sin apartar la vista del cachorro. Sí, exhaló Valentina. Por Dios. Pero sí es un lobezno. Santiago apagó el motor. El silencio los envolvió como una manta. Solo el viento susurraba entre la hierba del arcén y, a lo lejos, graznaban unos cuervos. Santiago abrió lentamente la puerta y bajó. El lobezno no se inmutó. Giró la cabeza. Siguió los movimientos de Santiago. Y en sus ojos, amarillos con pupilas negras, se leía algo. Una súplica. Desesperación. Pequeño, lo llamó Santiago en voz baja, dando un paso adelante. Venga, corre. No puedes estar aquí. Agitó la mano, tratando de espantarlo. El lobezno no se movió, solo miraba. Miraba tan fijamente que a Santiago se le erizó la piel. Entonces, el lobezno se dio la vuelta y corrió hacia el arcén. Se detuvo y miró a Santiago. Lloriqueaba en voz baja, lastimeramente. Santi, te está llamando. ¿Qué hace? Valentina se asomó por la ventanilla. No sé, murmuró Santiago, dando otro paso. El lobezno corrió más lejos, hacia el borde de la carretera, donde había un montón de basura, llantas viejas, latas oxidadas, algunas tablas. Y allí, entre la basura, yacía algo grande y gris. Santiago se acercó y lo vio. Una loba, enorme, de espeso pelaje plateado, yacía de costado, respirando con dificultad. Sus patas traseras estaban enredadas en un alambre de púas viejo que se le había clavado en la carne, dejando surcos sangrientos. La tierra debajo de ella estaba ennegrecida por la sangre. Los ojos de la loba estaban semicerrados, el hocico cubierto de lodo. Dios santo, susurró Santiago. El lobezno corrió hacia su madre. Le restregó el hocico en la cara y gimió desesperado. La loba sacudió la cabeza. Intentó levantarse y volvió a caer. Vale, gritó Santiago por encima del hombro. Ven aquí. Valentina salió de un salto del coche. Corrió hacia él, vio a la loba y se quedó helada, llevándose las manos a la boca. Se está muriendo, dijo Santiago con voz ronca. ¿Cuánto tiempo llevará aquí? ¿Un día? ¿2? Santi, ¿qué podemos hacer? Valentina lo miraba con los ojos muy abiertos. Él no contestaba. Los pensamientos daban vueltas en su cabeza, chocando entre sí, generando opciones. Llamar a la policía rural. Vendrán, mirarán, le pegarán un tiro. A los lobos no los quieren por estas tierras. Matan el ganado, asustan a la gente. Dejarla, la loba morirá. Y el lobezno se quedará solo. No sobrevivirá. Santiago se dio la vuelta hacia el coche. Dio un paso, luego otro. Quería subirse, irse, olvidar y entonces escuchó un gemido desesperado a sus espaldas. El lobezno corría tras él. Pequeño, flaco, con sus enormes patas. Corría por el arcén, tropezando y lloriqueando tan lastimeramente que se le encogía el corazón. Llegó hasta Santiago. Se detuvo y levantó el hocico. En sus ojos había tal súplica, tal dolor, que Santiago no pudo soportarlo. Carajo, exhaló. Maldita sí. Volvió al montón de basura y se arrodilló junto a la loba. Ella abrió los ojos, amarillos, nublados, y lo miró. No gruñó, no intentó morder, solo miraba, como si entendiera. Vale, dijo Santiago en voz baja. Ayúdame. Valentina se acercó y se arrodilló a su lado. ¿Quieres llevártela? Si llamamos a la policía, la matarán, explicó Santiago. Rápido, mirándola a los ojos. ¿Y si la dejamos? Morirá aquí, con él. Señaló con la cabeza al lobezno. Este estaba sentado junto a su madre, temblando, gimiendo en voz baja. Valentina guardó silencio un segundo. 2. Luego asintió. Si crees que es lo correcto, dijo con firmeza. Entonces hazlo. Te ayudaré. Santiago soltó el aire, sin saber si era alivio o una nueva carga. Con cuidado, tratando de no causarle más dolor, desenredaron el alambre. La loba no se resistió, solo respiraba pesadamente, con un ronquido. Santiago la levantó, resultó ser más ligera de lo que pensaba, y la llevó hacia el coche. Valentina abrió la cajuela. Con cuidado, susurró, extendiendo una vieja manta. Así, bien. Santiago depositó a la loba sobre la manta. Yacía inmóvil. Solo sus costados se agitaban convulsivamente. El lobezno saltó a la cajuela detrás. Se acurrucó junto a su madre y hundió el hocico en su pelaje. Valentina y Santiago se quedaron de pie,
en silencio, mirándolos. Luego, Valentina levantó la vista hacia su marido. ¿Qué va a decir tu padre?, preguntó en voz baja. Santiago sonrió con tristeza. Creo que lo sabremos muy pronto. Cerró la cajuela. Se sentó al volante y encendió el motor. El coche arrancó, ganando velocidad suavemente. El sol se ponía por fin, tiñendo el cielo de rojo. Y más adelante, en el crepúsculo cada vez más denso, brillaban las escasas luces del pueblo de Santiago. En la cajuela yacían una loba moribunda y su cría. Y por delante les esperaba su padre, severo, inflexible, incomprensivo. Santiago apretó el volante con más fuerza y siguió conduciendo. El olor a heno recién cortado le golpeó la nariz incluso antes de que el coche se detuviera. Santiago apagó el motor y miró la casa de sus padres a través del parabrisas. Una gran casa de adobe con tejas rojas y marcos de ventanas labrados se alzaba en una pequeña colina, rodeada de construcciones ordenadas, un cobertizo, establos, un gallinero. Detrás de la casa se veían los estanques donde su padre criaba tilapias. A la izquierda se extendían las conejeras, largas hileras de jaulas bajo un tejado. A la derecha, los cerdos gruñían en su corral. Todo estaba limpio, sólido, olía a madera y a tierra. El rancho de su padre prosperaba. Víctor Vargas sabía trabajar. Nadie lo discutía. «Qué bonito», dijo Valentina en voz baja, mirando la casa. «Sí», asintió Santiago, sin moverse de su asiento. En la cajuela, algo gimió suavemente. Santiago tragó saliva. «Santi», lo llamó Valentina con cautela. «¿Y si primero les decimos y luego se lo enseñamos?» «Demasiado tarde», gruñó él. «Ya llegamos». La puerta de la casa se abrió de par en par y su madre salió corriendo al porche. Doña Sofía era bajita, de cara redonda, vestida con un vestido de algodón floreado y un viejo cardigan de punto. Llevaba el pelo recogido en un moño y tenía las mejillas sonrosadas. Agitó los brazos y corrió hacia el coche tan rápido como si no tuviera 53 años, sino 20. «Mi Santi, mi Vale», gritaba, sin esperar a que bajaran. Llegaron. Por fin, ya los estaba esperando. Santiago abrió la puerta y su madre lo abrazó al instante, apretándolo fuerte contra ella. Olía a tamales y a vainilla. Él le devolvió el abrazo, hundiendo el rostro en su cálido hombro. «Hola, mamá», murmuró con voz ahogada. «Hola, mi niño». Sofía se apartó para mirarlo a la cara. «¿Estás cansado? Me parece que adelgazaste». «No he adelgazado», protestó Santiago, sonriendo. Sofía abrazó a Valentina, besándola en ambas mejillas. «Valentinita, mi niña hermosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?» «Todo bien, doña Sofía», respondió Valentina, devolviéndole el abrazo. «La extrañábamos mucho. Y yo a ustedes. Vengan, entren a la casa. Hice tamales. Preparé un pozole». «Mamá». «Espera», la interrumpió Santiago rápidamente. Sofía se detuvo y lo miró atentamente. Algo en su voz la puso en alerta. «¿Qué pasó?», preguntó en voz baja. En ese momento, su padre salió de la casa. Víctor Vargas, a sus 55 años, parecía capaz de volcar un tractor con una sola mano. Hombros anchos, brazos poderosos, pelo canoso cortado al ras. El rostro curtido por el sol, con profundas arrugas alrededor de los ojos. Caminaba despacio, con paso pesado, vestido con unos vaqueros viejos y una camisa de franela. «Santiago», dijo con un movimiento de cabeza a modo de saludo. «Valentina». «Hola, papá», respondió Santiago, enderezándose. Se quedaron uno frente al otro. Santiago, alto pero delgado, con su chamarra y vaqueros de ciudad. Y su padre, que parecía un oso. Víctor recorrió a su hijo con una mirada que lo decía todo: amor, descontento y una eterna incomprensión. «¿Qué tal el viaje?», preguntó secamente. «Bien», respondió Santiago. «Papá, tenemos que». En la cajuela, volvieron a oírse gemidos. Más fuertes. Desesperados. Víctor frunció el ceño. Sofía arqueó las cejas. El padre rodeó el coche y se detuvo junto a la cajuela. «¿Qué traes ahí?», preguntó con desconfianza. Santiago guardó silencio un segundo. 2. Luego suspiró y abrió la cajuela. La loba yacía sobre la manta, respirando con dificultad. El obesno estaba acurrucado contra ella, temblando y gimiendo en voz baja. El olor a sangre y a miedo les golpeó en la cara. Víctor se quedó petrificado. Su rostro palideció y luego enrojeció.
Apretó tanto la mandíbula que se le marcaron los músculos bajo la piel. Tú, empezó a decir con voz ronca. ¿Trajiste un lobo? La última palabra la gritó tan fuerte que las gallinas del gallinero se alborotaron. Papá, espera. Te lo explico, comenzó Santiago. ¿Por qué hiciste eso? Bramó Víctor, acercándose a su hijo. ¿Estás loco? Hay que matarla. Ahora mismo. Se está muriendo, replicó Santiago, interponiéndose entre su padre y el coche. ¿No lo ves? Su cachorro pidió ayuda. Víctor soltó una risa corta y amarga. Pidió ayuda, lo imitó. En la ciudad te has vuelto loco, ¿verdad? Los lobos son una plaga. Matan el ganado. Atacan a los perros. Son un peligro para la gente. Rabia. Infecciones y tú traes eso a mi rancho. No es tu rancho. Es tu casa, gritó Santiago. Se le quebró la voz. Y no podía dejarla morir en la carretera. No podía. Víctor le dio un empujón en el pecho con el dedo. Claro que no podías. Porque eres un blando. Te pasas el día sentado frente a la computadora, moviendo un ratón. No sabes nada de la vida de verdad. ¿La vida de verdad? Santiago dio un paso adelante, con el rostro desfigurado. ¿Crees que no vivo una vida de verdad porque no corto leña ni destripo pescado? Porque no sabes tomar decisiones. Cortó Víctor. Un hombre debe ser duro. No andar con sensiblerías por cualquier animal. Víctor, intervino Sofía bruscamente, agarrando a su marido del brazo. Quita. No te metas. Le espetó él sin volverse. No ando con sensiblerías, dijo Santiago en voz baja, pero su voz temblaba. Es solo que no quiero ser como tú. Se hizo el silencio. Solo el viento susurraba entre las hojas de los manzanos y, en algún lugar, rechinaba una puerta. Víctor miró a su hijo como si lo hubiera golpeado. El rostro pétreo, los ojos entrecerrados. Así que es eso, exhaló por fin. Saca eso. Saca a ese animal de mi propiedad. Ahora mismo. No, dijo Santiago. Obstinado. ¿Qué he dicho? No. Víctor dio un paso adelante y Santiago sintió que el corazón le daba un vuelco en la garganta, pero no retrocedió. Don Víctor, intervino Valentina con firmeza, acercándose. Por favor, llame a un veterinario. Víctor se volvió hacia ella, frunciendo el ceño. ¿Qué? Llame a un veterinario, repitió Valentina. Tranquila, mirándolo a los ojos. Mírela. No es peligrosa. Apenas respira. Dele una oportunidad. ¿Para qué? Gruñó Víctor. ¿Para que luego la soltemos en el monte y venga a matar a mis conejos? La llevaremos a una reserva natural, respondió Valentina. Cuando se recupere. Se lo prometo. Víctor la miró largamente. Luego desvió la mirada hacia Sofía. Ella estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos llenos de lágrimas. Víctor, dijo en voz baja. Por favor. Él apretó los puños. Los soltó. Exhaló tan fuerte que sonó casi como un gruñido. Está bien, dijo finalmente. Pero no la metan en la casa. Llévenla al viejo granero. Y asegúrense de que el corral sea resistente. Si se escapa y pasa algo, será tu responsabilidad. Santiago. Santiago asintió, sin poder creer lo que oía. Gracias. Papá. No me des las gracias, espetó Víctor secamente. Todavía te arrepentirás. Se dio la vuelta y se dirigió a la casa, sin mirar atrás. Santiago y Valentina intercambiaron una mirada. Sofía se secó los ojos con la palma de la mano. Se acercó a la cajuela y se asomó. Pobrecita, susurró, mirando a la loba. Está muy mal. Mamá, ayúdanos. Por favor, pidió Santiago en voz baja. Entre los tres, levantaron con cuidado la manta con la loba y la llevaron al viejo granero detrás de la casa. El obesno corría tras ellos, sin separarse ni un paso. El granero estaba oscuro y olía a heno y a polvo. Santiago despejó un rincón y extendió la manta. Acostaron a la loba. Ni siquiera abrió los ojos. El obesno se le acercó. Se acostó a su lado y apoyó el hocico en su costado. Santiago se quedó mirándolos, sintiendo una opresión en el pecho. Voy a llamar al veterinario, dijo Sofía, tocándole el hombro. Ahora mismo. Se fue. Valentina abrazó a Santiago por la cintura. Todo va a salir bien, le susurró. Santiago no respondió. Miraba al obesno y pensaba en su padre. ¿En qué? Una vez más. Todo había salido mal. Como siempre, el veterinario llegó al amanecer, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa sobre la sierra. Santiago no había dormido en toda la noche, sentado en el granero junto a la loba.
Ella respiraba con dificultad, roncamente, y a veces se estremecía en sueños. El obesno yacía a su lado, hecho un ovillo, y Santiago tenía miedo de moverse para no alterar el frágil equilibrio entre la vida y la muerte. El veterinario resultó ser un hombre mayor, de barba canosa y ojos amables detrás de unas gafas de montura fina. Se llamaba Pedro Martínez. Se arrodilló junto a la loba y, sin prisa, abrió su gastado maletín de cuero. ¿Lleva mucho tiempo así?, preguntó en voz baja, palpando con cuidado las patas traseras. No sabemos, respondió Santiago con voz ronca. La encontramos ayer en la carretera. El alambre se le había clavado muy profundo. Don Pedro asintió. Sacó un estetoscopio. Lo aplicó al costado de la loba y escuchó largo rato en silencio. Luego examinó las heridas. Le levantó los párpados y le miró las fauces. Ha perdido mucha sangre, dijo finalmente. La infección ha comenzado. ¿Ves? Aquí ya hay pus. Santiago tragó saliva. Se le había secado la garganta. ¿Sobrevivirá? Don Pedro se quitó las gafas y las limpió con el borde de la camisa. Quizá, respondió con cautela. Si tiene suerte. Pero necesita cuidados constantes. Limpiar las heridas cada 4 horas. Antibióticos. Descanso. Al menos 2 semanas. Después de eso, será más fácil. Ella misma podrá recuperarse. 2 semanas, repitió Santiago en voz baja. Si todo va bien, añadió el veterinario. Pero no hay garantías. Es un animal salvaje. El estrés puede matarla más rápido que la infección. Comenzó a limpiar las heridas. Con lentitud y cuidado. La loba se estremeció una vez, débilmente, pero no intentó morder. El obesno observaba, con las orejas gachas, temblando. Cuando el veterinario terminó, dejó antibióticos, una pomada y vendas. Le enseñó a Santiago cómo poner las inyecciones y cambiar los vendajes. Santiago escuchaba atentamente, asintiendo, memorizando cada palabra. Gracias, dijo, acompañando a don Pedro hasta su camioneta. De nada, respondió el hombre, subiendo al volante. Eres un buen muchacho. Hay pocos como tú. La camioneta se alejó, dejando una nube de polvo. Santiago se quedó en medio del patio, mirándola partir, sintiendo un peso sobre los hombros. 2 semanas. Volvió a la casa. En la cocina olía a huevos rancheros y pan recién hecho. Valentina estaba sentada a la mesa con una taza de café. Sofía estaba junto a la estufa, volteando algo en una sartén. Víctor leía el periódico, sin levantar la vista. Bueno, ¿qué dijo?, preguntó Sofía, dándose la vuelta. 2 semanas, respondió Santiago, sentándose frente a Valentina. Como mínimo, necesita cuidados constantes. Valentina lo miró largamente y luego asintió. Entonces nos quedamos, dijo tranquilamente. ¿Qué nos quedamos?, repitió Santiago. Vale, tenemos trabajo. Pediremos unos días libres, lo interrumpió. Llamaremos a nuestros jefes y se lo explicaremos. Santiago quiso protestar, pero Valentina le tomó la mano por debajo de la mesa y la apretó con fuerza. Él suspiró y asintió. De acuerdo. Víctor bajó el periódico y los miró por encima de sus gafas de leer. ¿Van a gastar sus vacaciones por un animal?, preguntó, con voz serena pero fría como el hielo. Es una locura. Papá, empezó Santiago. Ya lo he dicho todo, lo cortó Víctor, levantándose de la mesa. Hagan lo que quieran. Se fue, cerrando la puerta con un portazo. Sofía suspiró y puso un plato con huevos frente a Santiago. No le hagas caso, dijo en voz baja. Solo está preocupado. Santiago no respondió. Miraba por la ventana, donde su padre caminaba hacia los estanques. La espalda recta, los pasos pesados. Los días siguientes se fundieron en un maratón continuo. Santiago acondicionó el corral, reforzó las tablas, puso una malla, extendió heno fresco, acarreaba agua en cubetas, limpiaba el suelo y cambiaba los vendajes de la loba cada 4 horas. Incluso de noche. Valentina ayudaba cuando podía, pero pasaba más tiempo con Sofía en la cocina o en la huerta. La loba sobrevivía, lenta y costosamente, pero sobrevivía. Empezó a beber agua, luego a comer carne cruda que Santiago cortaba en trozos pequeños. Sus ojos se volvieron más claros, su respiración más regular, y el obesno se fue adaptando. Al principio no se separaba de su madre, temblando a cada ruido, pero luego la curiosidad venció al miedo. Empezó a explorar el corral, a olfatear los rincones, a morder palos. Y un día, cuando Santiago dejó la puerta del granero entreabierta,
El obesno se escabulló. Santiago no se dio cuenta de inmediato. Estaba junto al estanque, ayudando a su padre a sacar una red con peces. Trabajaban en silencio. Víctor no había pronunciado ni una palabra en toda la mañana. Y entonces, desde la casa, se oyó un grito. Santiago se dio la vuelta y echó a correr. El corazón le latía en la garganta. Entró corriendo en la casa y se quedó helado. El obesno estaba en medio de la cocina, con una pantufla de Sofía en el hocico, la cola levantada, las orejas pegadas a la cabeza. Sofía estaba sentada en una silla, con una mano en el pecho, y se reía tan fuerte que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Santi», exclamó entre risas, secándose los ojos. Me robó la pantufla». El obesno sacudió la cabeza, como si intentara matar a su presa. La pantufla voló por el aire y cayó al suelo. El obesno saltó sobre ella, la agarró de nuevo y empezó a arrastrarla por toda la cocina, gruñendo. «Suéltala, bandido», exclamó Sofía, pero reía aún más fuerte. Santiago intentó atrapar al obesno, pero éste lo esquivó. Pasó entre sus piernas y chocó con Valentina, que estaba en la puerta. Ella se agachó y le acarició la cabeza. «Es igual que un perrito», dijo sonriendo. En ese momento entró Víctor. Vio al obesno y su rostro se puso rojo de ira. «¿Qué es esto?», bramó. «Ya dije que nada de animales en la casa». El obesno soltó la pantufla, agachó las orejas y retrocedió. «Papá, solo está jugando», empezó a decir Santiago. «Fuera». Víctor agarró una escoba que estaba junto a la puerta y la levantó. «Largo de aquí. Ahora». El obesno salió disparado hacia la salida. Pasó corriendo junto a Víctor y desapareció por la puerta. Víctor bajó la escoba, respirando agitadamente. «La próxima vez. Le disparo», espetó. Y se acabó la discusión. Se fue. Sofía dejó de reír. Valentina bajó la mirada. Santiago se quedó en medio de la cocina, apretando los puños. La cena transcurrió en silencio. Sofía sirvió pozole, tamales de elote y agua de Jamaica. Todos comían sin levantar la vista. Solo se oía el tintineo de las cucharas contra los platos y el tic-tac monótono del reloj de la pared. Santiago fue el primero en terminar y apartó el plato. «¿Por qué no puedes aceptar mis decisiones?», preguntó en voz baja, mirando a su padre. Víctor levantó la cabeza y frunció el ceño. «¿Qué? Mis decisiones», repitió Santiago más alto. «Mi trabajo. Mi vida. ¿Por qué para ti no significa nada?». Víctor dejó la cuchara y se limpió la boca con una servilleta. «Gano bien», continuó Santiago, con la voz empezando a temblar. «Valentina y yo tenemos un departamento, un coche, una carrera. Somos felices. Pero a ti te da igual, ¿verdad? Porque no cazo ni pesco». «Una carrera», repitió Víctor, y en su voz había desprecio. «Te pasas el día sentado frente a una computadora, picando botones. Un hombre de verdad tiene que arar la tierra, ir al monte, trabajar con las manos». «Yo trabajo», gritó Santiago, poniéndose de pie de un salto. «Solo que de otra manera». «¿De otra manera?», se burló Víctor. «Suavecito, en un lugar con clima, sin ensuciarte las uñas. ¿Me crees un débil?». Santiago se acercó a su padre, con las manos temblando. «¿Por qué no mato animales por diversión?». «Santi», lo llamó Valentina en voz baja. «No», se volvió hacia ella. «Que lo diga, que diga de una vez por todas lo que piensa». Víctor se levantó lentamente. Se quedaron uno frente al otro, padre e hijo, tan parecidos y tan diferentes. «Pienso», dijo Víctor con voz uniforme, «que sigues siendo un niño, jugando a ser adulto, y que cuando llegue un problema de verdad, no sabrás qué hacer». Santiago lo miró durante un largo rato, luego se dio la vuelta y salió de la casa, dando un portazo. Caminó hacia el granero, sin ver el camino. Las lágrimas le nublaban la vista, pero se las secó con la mano, con rabia, con brusquedad. En el corral, la loba yacía de costado. El obesno estaba acurrucado a su lado. Levantaron la cabeza cuando Santiago entró. Él se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pared. «¿Ustedes me entienden?», preguntó en voz baja. El obesno se levantó, se acercó y le restregó el hocico en la mano. Santiago lo acarició, hundiendo los dedos en su suave pelaje, y por primera vez en muchos días, se permitió simplemente estar allí, en silencio, sin palabras, con quienes no le pedían explicaciones. Las papas chisporroteaban en la sartén, como si estuvieran enojadas con el mundo entero. Valentina estaba de pie junto a la estufa,
removiendo con una pala de madera y escuchando cómo la puerta del granero se cerraba de golpe afuera. Santiago se había ido de nuevo con los lobos. No había desayunado. No había dicho una palabra. Simplemente se levantó de la mesa y se fue cuando Víctor soltó otro comentario mordaz sobre los jóvenes que no saben trabajar con las manos. ¿Pico la cebolla?, preguntó Sofía, acercando la tabla de cortar. Sí, gracias, asintió Valentina, haciéndose a un lado para dejarle espacio. Trabajaban en silencio. Sofía picaba la cebolla con rapidez y destreza, sin secarse las lágrimas. Valentina daba la vuelta a las papas, cuidando que no se quemaran. El reloj de la pared marcaba el tiempo con monotonía. En algún lugar de la casa crujió una tabla del piso. Seguramente era Víctor, caminando de un lado a otro. No te enojes con él, dijo Sofía en voz baja, sin levantar la vista de la cebolla. Con Víctor. No lo hace con mala intención. Valentina se dio la vuelta y miró a su suegra. Doña Sofía era bajita, un poco robusta, con un rostro redondo y amable y ojos cansados. Tenía los brazos cubiertos de harina hasta los codos. Desde la mañana estaba amasando masa para empanadas. No me enojo, respondió Valentina en voz baja. Solo no entiendo por qué trata así a Santi. Sofía suspiró, dejó el cuchillo y se limpió las manos en el delantal. Víctor no sabe mostrar sus sentimientos, dijo, sentándose en un taburete junto a la mesa. A él lo criaron así. ¿Sabes cómo era su padre? Valentina negó con la cabeza. Cruel. Sofía juntó las manos en su regazo y miró por la ventana. Bebía, golpeaba, por cada lágrima, por cada palabra que sonara a debilidad. Decía que un hombre debe ser como una roca, nada de ternura, nada de amor. Dios mío, susurró Valentina. Víctor creció con eso, continuó Sofía. Su voz se hizo más queda. Él piensa que así debe ser, que si eres blando, bueno, te quiebras. Simplemente tiene miedo. ¿Miedo de qué? No entendió Valentina. De que Santi no pueda con la vida, respondió Sofía, levantando la vista hacia ella. Que el mundo lo rompa, que no sobreviva sin ser duro. Valentina guardó silencio. Las papas seguían chisporroteando. Afuera, un cuervo graznó. Pero Santi ya es un adulto, dijo ella con cautela. Se las arregla solo. Tiene su trabajo. Su familia. Lo sé, la interrumpió Sofía, sonriendo con tristeza. Yo lo veo. ¿Y Víctor? Él necesita tiempo. Está acostumbrado a otra cosa. Valentina asintió y apagó la estufa. Las papas estaban listas. Después del almuerzo, Santiago y Víctor volvieron a discutir. Esta vez por la camioneta. Santiago quería ir al pueblo a comprar comida para la loba, pero no tenía suficiente gasolina. Le pidió a su padre. Víctor respondió que él mismo la necesitaba ahora y que no iba a prestarla para tonterías. Santiago se fue caminando. 10 kilómetros hasta la tienda. Valentina quiso ir con él, pero él le pidió que se quedara. Se sentó en el porche, mirando el camino por el que se había ido. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de rosa y naranja. El viento susurraba entre las hojas de los manzanos. La puerta rechinó. Víctor salió al porche y se sentó en un escalón junto a Valentina. No muy cerca, a un paso de distancia. Se quedó en silencio, mirando al frente. El rostro pétreo, las manos sobre las rodillas. Valentina tomó aire. Don Víctor, empezó con cautela. Santi lo quiere mucho. Víctor encogió un hombro, como espantando una mosca. Él quiere que usted esté orgulloso de él, continuó Valentina, sin apartar la mirada. Se esfuerza tanto, trabaja, gana su dinero, construye su vida. ¿Y usted? Usted no lo ve. Si lo veo, gruñó Víctor, sin volverse. Entonces, ¿por qué no dice nada? Preguntó Valentina en voz baja. ¿Por qué no se lo dice? Víctor se volvió hacia ella. Sus ojos grises, fríos como el cielo de invierno. Amor, pronunció la palabra como si probara algo desconocido. Con amor no se gana el pan. Con amor no se espantan los lobos. Un hombre debe ser fuerte, pero sin amor, la vida no tiene alegría, replicó Valentina, girándose completamente hacia él. Usted mismo amó y ama a doña Sofía. Y a Santi, cuando nació. Oh no. Víctor se apartó. Apretó la mandíbula. Se levantó y se ajustó el cinturón de los vaqueros. Tengo que trabajar, espetó secamente y se fue al patio, sin mirar atrás. Valentina se quedó sentada en el porche. El sol se puso por completo y las primeras estrellas se encendieron sobre la sierra. Por la noche,
cuando Santiago regresó del pueblo con una bolsa de comida. Todos se reunieron en la cocina para cenar. Sofía puso en la mesa pozole, empanadas de manzana y leche. Comieron en silencio, como de costumbre. Las cucharas tintineaban contra los platos. En un rincón, una llave goteaba. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. El obesno irrumpió en la cocina como un pequeño huracán. Pasó corriendo junto a la mesa. Enganchó la pata de una silla con la cola. Se detuvo en medio de la habitación y miró a su alrededor. Las orejas erguidas. Los ojos brillantes. «¡Otra vez!», exclamó Sofía, llevándose las manos a la cabeza. «¿De dónde salió?». «Del granero», murmuró Santiago. Levantándose. Debía haber cerrado mal la puerta. El obesno vio una cesta con ropa limpia junto a la estufa. Corrió hacia ella. Metió el hocico y sacó un calcetín. Gris. De lana. De Víctor. Sacudió la cabeza, como si fuera una presa. «Oye», gritó Víctor, poniéndose de pie. «Suelta eso». El obesno no lo soltó. Salió corriendo por la cocina con el calcetín en el hocico, zigzagueando entre las sillas. Santiago intentó atraparlo, pero falló. Valentina soltó una carcajada. Sofía se rió, cubriéndose la boca con la mano. «¡Bandido!», gritaba entre risas. «Devuélvelo ahora mismo». El obesno se detuvo en el umbral. Dejó el calcetín en el suelo y empezó a morderlo. Gruñendo, Víctor dio un paso hacia él. El obesno agarró el calcetín y volvió a correr. Se deslizó entre las piernas de Víctor. «Maldita sea», murmuró Víctor, pero una sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Valentina lo vio. Un movimiento diminuto, casi imperceptible. Víctor estaba ocultando una sonrisa, pero estaba allí. Santiago atrapó al obesno junto a la puerta y le quitó con cuidado el calcetín del hocico. «Ya, se acabaron las travesuras», le dijo con severidad, pero su voz reía. «Vámonos de vuelta». El obesno gimió lastimeramente, pero siguió a Santiago dócilmente. Salieron al patio. La puerta se cerró. Sofía se secaba las lágrimas de las mejillas. «Igual que un perrito», dijo, suspirando. «Dios mío, qué gracioso es». Víctor volvió a sentarse a la mesa y tomó la cuchara. Su rostro volvió a ser serio, pero Valentina vio que algo había cambiado. Algo pequeño, pero importante. Santiago regresó 10 minutos después. Entró en la cocina sacudiéndose las manos. «Todo bien cerrado», dijo, sentándose a la mesa. «Ya no se escapará». Terminó su pozole y tomó una empanada. Nadie hablaba. Solo el tic-tac del reloj y el susurro del viento en el jardín. Luego Santiago se levantó y tomó una linterna de un estante. «Voy a ver a la loba», anunció. «Tengo que darle su medicina». «Voy contigo», dijo Valentina. Levantándose, salieron al patio. La noche era cálida y estrellada. La linterna se balanceaba en la mano de Santiago, arrancando de la oscuridad arbustos, árboles, la esquina del granero. En el corral, la loba yacía de costado, pero cuando Santiago entró, levantó la cabeza y lo miró con ojos claros. Santiago puso un cuenco con agua a su lado, y la loba se levantó, lenta, insegura, temblando sobre sus patas. Pero se levantó, bajó el hocico al cuenco y empezó a beber. Bebía con avidez, ruidosamente. Santiago se quedó inmóvil, sin respirar. Valentina le apretó la mano. «Está bebiendo», susurró él. «Sola». Por primera vez. El obesno corrió hacia su madre. Le restregó el hocico en el costado y gimió de alegría. La loba lo lamió y volvió a tumbarse pesadamente. El obesno se acurrucó a su lado, apoyando la cabeza en sus patas. Santiago se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas, mirándolos, madre e hijo, vivos, juntos. El obesno cerró los ojos. Un minuto después, su respiración se acompasó. Dormía, pegado a Santiago, una pequeña bola de calor a sus pies. Valentina se sentó a su lado y apoyó la cabeza en el hombro de su marido. «¿Ves?», dijo en voz baja. «Todo va a salir bien». Santiago asintió, sin apartar la vista de los lobos. Y en la casa, junto a la ventana de la cocina, estaba Víctor. Miraba el granero, la franja de luz que se filtraba por las rendijas de las tablas, la silueta de su hijo sentado en el suelo junto a las fieras. Víctor permaneció allí mucho tiempo, inmóvil. Solo sus manos se cerraron lentamente en puños y luego se abrieron. Algo se movió en su pecho, algo agudo y doloroso, como un trozo de hielo que comenzaba a derretirse. No sabía cómo llamarlo.
pero por primera vez en muchos años. Sintió que el muro entre él y su hijo se había agrietado. Una tabla del piso crujió tan fuerte que Santiago se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Las 2 de la madrugada. La casa dormía, pero Santiago no podía. Yacía en la oscuridad, escuchando la respiración tranquila de Valentina a su lado y pensando en la loba. Ayer se había levantado, había bebido agua, pero hoy volvía a estar inmóvil. La herida supuraba. Le había subido la fiebre. Santiago se levantó con cuidado de la cama. Buscó a tientas sus vaqueros. Se los puso en la oscuridad y tomó la linterna de la mesita de noche. Valentina se dio la vuelta en sueños. Murmuró algo ininteligible, pero no se despertó. Salió de la habitación descalzo, caminando con cuidado. El pasillo estaba oscuro y olía a madera y a barniz viejo. El reloj del salón contaba los segundos con monotonía. Santiago bajó las escaleras, evitando el tercer escalón. Siempre crujía. En la cocina hacía frío. Santiago encontró a tientas una chamarra en un perchero. Se la echó sobre los hombros y abrió la puerta. La noche lo recibió con su frescura y su silencio. La luna colgaba sobre la sierra, redonda y brillante como un farol. Las estrellas salpicaban el cielo tan densamente que parecía que se podían alcanzar y tomar a puñados. Santiago caminó hacia el granero, alumbrando el suelo con la linterna. La hierba estaba mojada por el rocío, fría. A lo lejos ululó una lechuza, y entonces vio luz en las rendijas del granero. Santiago se detuvo. El corazón le latió más fuerte. Alguien ya estaba allí. Se acercó y empujó la puerta. Se abrió con un suave chirrido. Junto al corral, en cuclillas, estaba Víctor. Tenía una linterna en la mano y alumbraba a la loba. Esta yacía de costado, respirando con dificultad. Víctor la miraba atentamente, con el ceño fruncido. No se dio cuenta de que Santiago había entrado. «Papá», lo llamó Santiago en voz baja. Víctor se sobresaltó y se dio la vuelta. Por un segundo, su rostro expresó algo parecido a la vergüenza. Luego volvió a ser de piedra. «¿No duermes?», preguntó secamente. «No puedo dormir», respondió Santiago, acercándose. «Y usted tampoco». Se quedaron de pie, uno al lado del otro, mirando a la loba, en silencio. Una incomodidad flotaba entre ellos como niebla. Santiago se agachó junto a su padre y dejó su linterna en el suelo. «No le baja la fiebre», dijo en voz baja. «Me temo que la infección se está extendiendo». Víctor asintió sin responder. Se estiró y tocó con cuidado la reja del corral. La loba movió una oreja, pero no abrió los ojos. «Es fuerte», murmuró Víctor. «¿Cree que sobrevivirá?» Santiago lo miró. «Sí lo creo». Su padre se volvió hacia él. «He visto animales así. Quien ha aguantado tanto no se rinde fácilmente». Santiago guardó silencio y luego preguntó con cautela. «¿Usted ha visto muchos lobos?» «De joven», respondió Víctor, mirando al frente. «Cazaba. Mucho. Para mí, el lobo era un enemigo, una plaga. Matarlo y punto». «¿Y ahora?» La voz de Santiago tembló. Víctor suspiró. Tenía las manos sobre las rodillas, con los dedos entrelazados. «Antes. Le habría disparado sin pensarlo», dijo lentamente. «La habría visto en el camino y ya está». Pero, calló, buscando las palabras. «Hiciste bien». Santiago se quedó helado. El corazón se le fue a los pies. «¿Qué?», repitió en voz baja, sin poder creerlo. «Que hiciste bien», repitió Víctor, sin mirar a su hijo. «En llevártela». El cachorro pidió ayuda. «Tú ayudaste». «Eso», tragó saliva. «Eso es de hombres». La primera vez. La primera vez en quién sabe cuántos años que su padre lo elogiaba. Santiago sintió un nudo en la garganta. Se dio la vuelta, fingiendo revisar el cuenco del agua. «Gracias», exhaló con voz ronca. Víctor guardó silencio. Luego se levantó, caminó por el granero y se detuvo junto a la ventana para mirar la luna. «Mi padre», empezó en voz baja. «Tu abuelo. Era un hombre duro». Santiago levantó la cabeza. «Escuchando. Bebía», continuó Víctor, sin volverse. «Mucho. Y cuando bebía, me pegaba por todo, por una mala nota en la escuela, por un plato roto, por las lágrimas». Su voz era uniforme, pero algo en ella temblaba, como una cuerda tensa. «Lloré una vez», dijo Víctor en voz baja. «Tenía 7 años. Me caí, me raspé la rodilla, me dolía, y lloré». Y él, Víctor apretó el puño. Me pegó con el cinturón. Me dijo, «Un hombre no llora».
Un hombre debe ser como una roca, nada de ternura, nada de debilidad. Santiago permanecía inmóvil. Las palabras de su padre caían en el silencio como piedras en el agua. Crecí con eso, continuó Víctor, volviéndose. Pensaba que así debía ser, que si muestras tus sentimientos, eres un débil, que el amor es un lujo que un hombre no puede permitirse. Se acercó y volvió a ponerse en cuclillas. Le temblaban las manos. Cuando naciste, dijo, mirando a Santiago, no sabía cómo ser padre. Solo conocía una forma, la que me enseñaron a mí, ser estricto, exigente, duro. Papá, empezó Santiago, pero Víctor negó con la cabeza. Déjame terminar, pidió con voz ronca. Quería hacer de ti un hombre, uno de verdad, fuerte, que no se quebrara. Y lo que conseguí, se le quebró la voz. Lo que conseguí fue alejarte, que dejaras de hablarme, que hubiera un muro entre nosotros. Santiago tragó saliva. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Pero se contuvo. Papá, dijo en voz baja, yo soy un hombre, simplemente diferente, no como usted. Víctor lo miró largamente. Sus ojos brillaban a la luz de la linterna. Lo sé, exhaló por fin. Ahora lo entiendo. Eres bueno, sensible, pero no débil. Eres fuerte de otra manera. Extendió la mano, torpemente, como si no supiera cómo hacerlo. Puso la palma sobre el hombro de Santiago. La apretó. Perdóname, dijo Víctor. Y la voz se le rompió. Santiago no respondió. Simplemente cubrió la mano de su padre con la suya. Se quedaron así, en silencio, y por primera vez en muchos años no había ningún muro entre ellos. El obesno se movió en un rincón del corral. Se levantó, se estiró, se acercó a la reja y metió el hocico entre los barrotes. Santiago extendió la mano y lo acarició. El obesno le lamió los dedos y luego se volvió hacia Víctor. Víctor se quedó inmóvil. El obesno lo miraba con sus ojos amarillos. Con confianza, con calma. Víctor extendió la mano con cuidado. El obesno la olió y luego le restregó el hocico en la palma. Víctor lo acarició. Torpe, pero con ternura. Buen chico, murmuró. Valiente. El obesno se alejó. Volvió con su madre y se acurrucó a su lado. Víctor lo miró, y una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Se la secó con la palma de la mano. Rápido, como avergonzado. Vámonos a la casa, dijo, levantándose. Hace frío. Santiago se levantó también. Salieron del granero y cerraron la puerta. La luna brillaba intensamente. Las estrellas parpadeaban. Víctor se detuvo en medio del patio y miró a su hijo. Santi, lo llamó en voz baja. Sí, estoy orgulloso de ti, dijo Víctor. Siempre lo he estado. Simplemente no lo decía. Santiago asintió, sin fiarse de su propia voz. Caminaron hacia la casa, juntos, hombro con hombro, padre e hijo. Y por primera vez en muchos años, Santiago sintió que no solo tenía un progenitor, tenía un padre. La venda se desenrollaba con un suave susurro. Blanca, limpia, con olor a antiséptico. Santiago sostenía con cuidado las patas traseras de la loba, tratando de no hacerle daño. Ella yacía tranquila. Solo se estremecía de vez en cuando Víctor le tocaba la herida. Su padre trabajaba en silencio, concentrado, quitando el vendaje viejo, inspeccionando la zona donde había estado el alambre, aplicando la pomada con lentos movimientos circulares. La mañana era clara y fresca. El sol se filtraba por las rendijas de las paredes del granero, dibujando franjas de luz en el suelo. El obesno estaba sentado en un rincón, observando, y a veces gemía en voz baja. Sujétala fuerte, dijo Víctor en voz baja, enrollando una venda nueva. Si se mueve, se le abrirán los puntos. La tengo, respondió Santiago, apretando las patas un poco más fuerte. La loba giró la cabeza y lo miró con sus ojos amarillos. Santiago le sostuvo la mirada, y había algo en ella casi humano. Agradecimiento, comprensión. Bien, murmuró Víctor, atando el último nudo. Qué paciente. No cualquier animal se dejaría hacer esto. Se apartó y se limpió las manos con un trapo. El pus casi ha desaparecido, dijo, mirando a Santiago. Una semana más y se pondrá de pie. Santiago exhaló, soltando las patas. La loba las recogió con cuidado y se acurrucó de costado. Enséñeme, pidió Santiago en voz baja. ¿Cómo tratar correctamente con animales salvajes? Víctor arqueó una ceja y miró a su hijo con sorpresa. ¿Qué te enseñe? Sí, asintió Santiago. Yo no sé de estas cosas.
Y usted sí. Muéstreme. Víctor guardó silencio un momento. Luego se levantó y se acercó al corral. Mira, empezó, señalando con la mano. Un animal salvaje no es un perro. No te quiere. Te tolera. Si no eres un peligro. Lo principal es no mirarlo fijamente a los ojos por mucho tiempo. Es un desafío. Una agresión. Santiago escuchaba atentamente, asintiendo. Muévete despacio, continuó Víctor. Los movimientos bruscos son una amenaza. Habla en voz baja. Y nunca le des la espalda hasta que esté seguro de que está tranquilo. Le enseñó cómo acercarse correctamente, cómo mantener las manos, cómo dejarle la comida. Santiago lo imitaba, torpemente al principio, pero con esmero. Víctor lo miraba ahí, por primera vez en muchos días. En su rostro apareció algo parecido a la aprobación. Bien, dijo secamente. Aprendes rápido. Santiago sonrió. Después del almuerzo. Estaban sentados en el granero sobre unas cajas volteadas. Santiago sacó su teléfono y encendió la pantalla. Mire, dijo, mostrándoselo a su padre. Esta es una reserva en Coahuila. Tienen un programa para la recuperación de la población de lobos. Víctor entrecerró los ojos, mirando la pequeña pantalla. Las fotos se sucedían. Lobos en corrales. Lobos en el bosque. Lobos con sus crías. Allí los curan. Los cuidan, explicaba Santiago, pasando las imágenes. Y luego los liberan en la naturaleza. Los vigilan con collares de seguimiento. ¿De seguimiento? Repitió Víctor, frunciendo el ceño. Sensores satelitales, aclaró Santiago. Muestran dónde está el lobo. ¿A dónde va? ¿Cómo vive? Víctor negó con la cabeza. Tecnología, murmuró. Antes seguíamos las huellas. Ahora se puede seguir las huellas y usar el satélite, dijo Santiago, guardando el teléfono. Sabe, papá, quizás su trabajo y el mío tienen algo en común. Víctor lo miró interrogante. Usted cuida de los animales, continuó Santiago. Los cría. Yo trabajo con datos que ayudan a protegerlos. Simplemente lo hacemos de maneras diferentes. Víctor guardó silencio un largo rato y luego asintió. Sabes, dijo lentamente, puede que tu trabajo sí tenga sentido. El mundo está cambiando. Simplemente no lo entendí de inmediato. Santiago sintió una calidez en su interior. Y en su rancho está la vida de verdad, respondió en voz baja. Yo valoro eso. Siempre lo he valorado. Víctor extendió la mano y le dio una palmada en el hombro a su hijo. Fuerte, de hombre. Qué bueno que viniste, dijo simplemente. Y en esas palabras había más que un simple saludo. Por la tarde, el obesno organizó otra incursión. Sofía estaba friendo carne en la sartén y sobre la mesa había un plato con la que ya estaba lista. Dorada, humeante, apetitosa. Valentina ponía la mesa, colocando tenedores y cuchillos. Santiago y Víctor estaban sentados en la sala, hablando sobre qué tipo de jaula se necesitaría para transportar a la loba. Y entonces, como un pequeño huracán, el obesno irrumpió en la cocina. Pasó corriendo junto a Sofía. Saltó con las patas delanteras a una silla. Agarró un trozo de carne directamente del plato y salió disparado hacia la puerta. ¡Ah, bandido!, gritó Sofía, llevándose las manos a la cabeza. El obesno se metió debajo de la mesa. Se deslizó entre las piernas de Valentina. Ella intentó atraparlo, pero él la esquivó y salió al pasillo. Santiago se levantó de un salto del sofá y corrió tras él. ¡Quieto!, gritó, pero el obesno ya subía corriendo las escaleras. El trozo de carne se balanceaba en su hocico. Víctor se levantó, fue al pasillo y vio cómo el obesno entraba en la habitación de Santiago. Santiago irrumpió detrás. Desde la habitación se oyeron risas. Se metió debajo de la cama, se oyó la voz de Santiago. Con la carne. Víctor se acercó a la puerta y se asomó. Santiago estaba tumbado en el suelo, tratando de sacar al obesno de debajo de la cama. Este gruñía juguetonamente mientras masticaba la carne. Suéltala, bribón, decía Santiago, pero se reía. Víctor sonrió. Luego se echó a reír. En voz baja al principio. Luego más fuerte. Sofía se acercó por detrás. Se asomó por encima de su hombro y también soltó una risita. Se ha vuelto un sinvergüenza, dijo, secándose las lágrimas. Se robó la carne. Santiago finalmente salió de debajo de la cama, con el obesno en brazos. Este ya se había comido la carne y ahora se lamía el hocico. Satisfecho. Se acabó, anunció Santiago con severidad. No volverás a entrar en la casa. El obesno le lamió la nariz. Santiago resopló, pero sonrió. La cena fue cálida.
como no lo había sido en mucho tiempo. Sofía sirvió pozole, pan fresco y chiles en vinagre. Víctor servía agua de Jamaica en los vasos. Santiago contaba la historia de la carne robada y todos reían. Incluso Víctor. No a carcajadas, pero sí con sinceridad. ¿Te acuerdas, Víctor?, dijo Sofía, pasándole un plato a su marido. Antes teníamos un perro que también robaba comida. Una vez se robó un pastel entero. Me acuerdo, asintió Víctor, sonriendo. El canijo ese. Y no lo regañaste, continuó Sofía, mirándolo con ternura. Dijiste que tenía buen carácter. Víctor se encogió de hombros, pero sonrió. Valentina los miraba. Luego a Santiago. Él comía sin levantar la vista, pero su rostro estaba sereno. Por primera vez en todo este tiempo. Sereno. Después de la cena, Santiago y Víctor fueron a ver a la loba. Valentina ayudó a Sofía a lavar los platos. Estaban de pie junto al fregadero, una al lado de la otra. En silencio. Han cambiado, dijo Sofía en voz baja, mirando por la ventana hacia el granero. Sí, asintió Valentina, enjuagando un plato. Santi parece más seguro, continuó Sofía. Y Víctor más suave. Se volvió hacia Valentina y sonrió. Tú has tenido una buena influencia en ellos, dijo, tocándole la mano. Gracias. Valentina negó con la cabeza. No he sido yo, respondió. Han sido ellos mismos. Simplemente necesitaban una excusa. El obesno, sonrió Sofía. El obesno, asintió Valentina. Miraron por la ventana. A la luz de la linterna se veían dos figuras, padre e hijo, de pie, uno al lado del otro, discutiendo algo, hombro con hombro. Y había algo correcto en ello. Algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo. Pero más vale tarde que nunca. La loba se levantó tan de repente que Santiago dejó caer el cuenco de agua sobre sus zapatos. Había entrado en el granero por la mañana, como de costumbre, con comida, medicinas y vendas limpias. Se disponía a cambiar el vendaje por 10ª vez en 2 semanas. Pero la loba no estaba acostada. Estaba de pie sobre sus 4 patas, temblando, tambaleándose como si luchara contra su propio cuerpo, pero de pie. Dios mío, susurró Santiago, quedándose helado. La loba giró la cabeza, lo miró con sus ojos amarillos y dio un paso. Uno. Inseguro, vacilante. Las patas traseras apenas le obedecían. Se doblaban, pero caminaba. Santiago salió corriendo del granero, fuera de sí. Mamá, papá, vale, gritó, corriendo hacia la casa. Vengan rápido. La puerta se abrió de golpe. Sofía se asomó, secándose las manos en el delantal. ¿Qué pasa?, preguntó alarmada. Se levantó. Exhaló Santiago, tomándola del brazo. La loba se levantó. Víctor salió detrás, con el ceño fruncido. Valentina apareció en el porche en bata. Descalza. Vengan, los llamó Santiago, corriendo de vuelta al granero. Llegaron todos juntos y se pararon junto al corral. Sin aliento. La loba estaba de pie en medio del cercado, apoyándose pesadamente en sus 4 patas. Tenía el pelaje enmarañado, los costados hundidos, pero sus ojos ardían con una llama viva. El obesno corría en círculos a su alrededor, saltando, gimiendo de alegría, restregando el hocico en su costado. La loba inclinó la cabeza y lo lamió, lenta y cuidadosamente. Luego dio otro paso, y otro. Sofía se llevó las manos a la boca, con los ojos brillantes. Dios del cielo, susurró. Está caminando. Víctor permanecía en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho. Miraba atentamente, como se mira algo importante que no se puede pasar por alto. Sobrevivirá, dijo en voz baja, pero con firmeza. Es fuerte. Santiago se volvió hacia su padre y sonrió. Sí, asintió. Fuerte. La loba llegó hasta el cuenco de agua. Bajó el hocico y empezó a beber. Bebía con avidez, ruidosamente. El obesno saltó a su lado y empezó a beber también. Valentina abrazó a Santiago por la cintura y apoyó la mejilla en su hombro. La salvaste, dijo en voz baja. La salvamos, corrigió Santiago, mirando a su padre. Víctor asintió, sin apartar la vista de la loba. Después del almuerzo, Santiago y Víctor trabajaban en el granero, reforzando el corral. Víctor sostenía una tabla mientras Santiago clavaba los clavos. El martillo golpeaba con ritmo. Su eco resonaba en las paredes. El obesno yacía en un rincón, observando, y a veces mordisqueaba un palo.
Necesitaremos una jaula para transportarla, dijo Víctor, comprobando la solidez de la tabla. Una resistente, para que no se escape en el camino. Vi unas especiales en internet, respondió Santiago, secándose el sudor. Para animales grandes. ¿Se pueden encargar? ¿Son caras? Preguntó Víctor. No mucho, Santiago se encogió de hombros. Yo la pago. Víctor negó con la cabeza. A medias, dijo secamente. Es lo justo. Santiago sonrió. De acuerdo. A medias. Trabajaron en silencio otros 10 minutos. Luego Víctor dejó el martillo y se sentó en una caja. Santi, lo llamó. Sí. Santiago se dio la vuelta. Cuéntame de tu trabajo, pidió Víctor, mirando a su hijo. De verdad. ¿Qué es lo que haces? Santiago se sentó a su lado, limpiándose las manos en los vaqueros. Trabajo con bases de datos, empezó con cautela. Analizo información, construyo modelos. Ayudo a las empresas a tomar decisiones basadas en números. Víctor frunció el ceño, intentando comprender. O sea, a ver, por ejemplo, pensó Santiago, hay una tienda. ¿Quieres saber qué producto se vende más? ¿A qué hora? ¿En qué zona? Yo reúno los datos. Los analizo y les doy las respuestas. ¿Y te pagan por eso? Se sorprendió Víctor. Pagan bien, asintió Santiago, porque una decisión correcta ahorra millones. Víctor guardó silencio, procesando la información. Entonces no solo estás sentado frente a la computadora, dijo lentamente. Piensas. Resuelves problemas. Sí, respondió Santiago. Exactamente. Víctor asintió, y en sus ojos apareció algo nuevo. Comprensión. Respeto. Es un trabajo complicado, admitió. Yo no podría hacerlo. Y yo no podría con el rancho, replicó Santiago, sonriendo. Aquí tienes 100 cosas que hacer a la vez. Los peces, los conejos, los cerdos, la huerta. ¿Cómo le da tiempo a todo? Víctor sonrió. La costumbre, respondió. Años de práctica. Te levantas a las 5 de la mañana. Te acuestas a las 10 de la noche. Todos los días. Sin descanso. Es duro, señaló Santiago. ¿Y qué es fácil? Víctor se encogió de hombros. Pero es mi negocio. Nadie me manda. Y ves el resultado. Vivo. Real. Santiago asintió, mirando a su padre con un nuevo interés. ¿Y ahora qué sigue? Preguntó. ¿Con el rancho? ¿Tiene planes? Víctor se rascó la nuca. Pensativo. Quiero ampliar los estanques, dijo. Construir otros 2. La demanda de pescado está creciendo. Y, quizá, tener más gallinas. Los huevos se venden bien. Si necesita ayuda, ofreció Santiago. Con las finanzas. La planificación. Víctor lo miró sorprendido. ¿Quieres ayudar? Claro. Santiago se encogió de hombros. Es el negocio familiar. Puedo calcular cuánto hay que invertir. ¿Cuál será el rendimiento? Víctor guardó silencio. Luego extendió la mano. La puso sobre el hombro de Santiago y la apretó. Gracias. Hijo, dijo con voz ronca. La palabra, hijo, sonó tan cálida, tan sincera, que Santiago sintió un nudo en la garganta. Se quedaron sentados uno al lado del otro, mirando a los lobos. La loba yacía, descansando. El obesno escarbaba en el heno, intentando atrapar algún insecto. Santi, empezó Víctor con cautela, sin mirar a su hijo. Sí, quizá algún día, Víctor hizo una pausa, buscando las palabras. Quizá vengas aquí con los nietos. Santiago se quedó helado. La sangre le subió a las mejillas. Sintió que le ardían las orejas. Papá, murmuró, mirando al suelo. En cuanto esté listo. Víctor sonrió. No te apresures, dijo, dándole una palmada en la espalda a su hijo. Pero tampoco te tardes mucho. Quiero llegar a conocerlos. Santiago asintió, sin fiarse de su voz. Víctor se levantó y se estiró, haciendo crujir la espalda. Voy a ver a los conejos, anunció. Y tú descansa. Estás cansado. Salió del granero, dejando a Santiago solo. Santiago se quedó sentado en la caja, mirando al vacío. El corazón le latía deprisa. Los pensamientos se le agolpaban. Recordó a Valentina, su vientre, su sonrisa cuando le dijo, es hora de decírselo a tus padres. Mañana se lo dirían. Por la tarde, Santiago encontró a Valentina en el jardín. Estaba sentada en una banca bajo un manzano, leyendo algo en su teléfono. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rosa y oro. Santiago se sentó a su lado y le tomó la mano.
Mañana, dijo en voz baja. Se lo diremos mañana. Valentina lo miró y sonrió. ¿Estás listo? Sí, asintió él. Estoy listo. Ella se acurrucó contra él, apoyando la cabeza en su hombro. Se van a poner muy felices, susurró. Lo sé, respondió Santiago. Se quedaron así, en silencio, hasta que el sol se ocultó tras el horizonte y las primeras estrellas se encendieron sobre la sierra. Y en la casa, Víctor estaba sentado junto a la ventana, mirando el jardín, las siluetas de su hijo y su nuera bajo el manzano. El mantel era blanco, almidonado, olía a fresco y a sol. Sofía lo extendió lentamente, alisando cada arruga, como si se preparara para algo especial. La mesa estaba repleta de comida, cabrito asado, papas con champiñones, chiles en vinagre, ensalada de nopales, empanadas de manzana y cajeta. En el centro, había 3 botellas de vino casero, tinto oscuro y espeso. Santiago ayudaba a poner los platos. Le temblaban un poco las manos. Valentina cubría las ensaladas con plástico, arreglando los tenedores y cuchillos. Víctor estaba sentado a la cabecera de la mesa, observando en silencio el ajetreo de las mujeres. Siéntense, dijo Sofía finalmente, quitándose el delantal. Ya está todo listo. Se sentaron. Víctor sirvió el vino en las copas. A Valentina le sirvió agua de Jamaica. Ella lo había pedido, diciendo que estaba cansada. Santiago notó cómo su madre la miraba de forma extraña. Luego a él, pero no dijo nada. Bueno, empezó Santiago, levantando su copa. Por la familia. Por estar juntos. Por la familia, repitió Sofía. Sonriendo. Brindaron. El vino era áspero, reconfortante. Empezaron a comer. Víctor cortaba el cabrito y lo servía en los platos. Sofía añadía la salsa. Santiago comía despacio, sin saborear la comida. Y entonces, Víctor se levantó. Todos se quedaron inmóviles. Estaba de pie, con la copa en la mano, mirando hacia abajo como si reuniera fuerzas. Apretó la mandíbula y la soltó. Luego levantó la vista. Quiero decir algo, empezó con voz ronca. Sofía dejó el tenedor y miró a su marido atentamente. Valentina tomó la mano de Santiago por debajo de la mesa. Víctor tragó saliva. Yo no sabía mostrar amor. No me enseñaron. Mi padre era un hombre cruel. Me pegaba por las lágrimas, por la debilidad. Decía que un hombre debe ser como una roca. La voz le temblaba. Víctor apretó la copa con más fuerza. Crecí con eso, continuó. Y cuando tú naciste, Santi, no sabía cómo ser padre. Hice lo que sabía. Fui estricto. Exigente. Pensé que así se criaban los hombres de verdad. Santiago permanecía inmóvil, mirando a su padre. El corazón le latía tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Pero me equivoqué, exhaló Víctor. Y la voz se le rompió. Te alejé. Creé un muro entre nosotros. Y solo ahora. Estas 2 semanas. Lo he entendido. Calló, buscando las palabras. He entendido que tú eres un hombre de verdad. Bueno, fuerte, capaz de amar. Así es como quería que fueras. Solo que no lo decía. Una lágrima rodó por su mejilla. No se la secó. Perdóname, hijo, dijo Víctor en voz baja. Por mi dureza, por mi incomprensión. Siempre he estado orgulloso de ti. Simplemente no sabía cómo demostrarlo. Santiago se levantó. Le temblaban las piernas. Se acercó a su padre y se detuvo frente a él. Papá, dijo con voz ronca. Y se le quebró. Víctor abrió los brazos. Se abrazaron fuerte, como hombres, sin avergonzarse de las lágrimas. Víctor estrechó a su hijo contra sí, hundiendo el rostro en su hombro. Sus hombros temblaban. Santiago abrazaba a su padre, sintiendo como el corazón se le partía y se volvía a unir. Te quiero, papá, susurró Santiago. Siempre te he querido. Y yo a ti, exhaló Víctor. Y yo a ti, hijo. Sofía lloraba entre sus manos, secándose las lágrimas con una servilleta. Valentina los miraba, y sus ojos también brillaban. Permanecieron así un largo rato. Luego se separaron, se secaron las caras y sonrieron con timidez. Bueno, dijo Víctor, volviendo a sentarse, llorando como viejas. Como hombres, corrigió Santiago, sentándose a su lado. Víctor asintió, sonriendo entre lágrimas. Valentina respiró hondo y miró a Santiago. Él le asintió. Ella se levantó. Tenemos una noticia, dijo. Y su voz sonó baja pero firme. Todos la miraron. Sofía se quedó inmóvil,
con la copa suspendida a medio camino de sus labios. Víctor frunció el ceño. Interrogante. Valentina tomó la mano de Santiago y la apretó. Estoy embarazada, dijo simplemente. De 3 meses. Se hizo el silencio. 1 segundo. 2. 3. Entonces Sofía soltó un grito. Se levantó de un salto de la mesa, volcando la silla, y corrió hacia Valentina. La abrazó. La apretó tan fuerte que casi la dejó sin aire. Mi niña, sollozaba Sofía, besándola en las mejillas, en la frente, en el pelo. Dios mío, un nieto, una nieta. Agarró a Santiago, lo abrazó, luego a Valentina de nuevo. Estoy tan feliz, lloraba, tan feliz. Víctor permanecía inmóvil, miraba a Valentina con los ojos muy abiertos. Sus labios se movían, pero no salían palabras. Luego se levantó, lenta y pesadamente, como abrumado por la emoción. Se acercó a Valentina y se detuvo frente a ella. Un nieto, susurró. O una nieta. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, una tras otra. No se las secó. Simplemente miraba a Valentina, y en sus ojos se leía tanto amor, gratitud y felicidad. Don Víctor, empezó a decir Valentina, pero él negó con la cabeza. Gracias, dijo con voz ronca, tomando sus manos entre las suyas. Por todo. Por devolverme a mi hijo. Por convertirnos en una familia. Se le quebró la voz. Por darnos una continuación. La abrazó con cuidado, como si temiera romperla. Luego abrazó a Santiago. Y después a Sofía. Estaban todos juntos. Abrazados. Llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Para cuándo? Preguntó Sofía, secándose las lágrimas. ¿Cuándo nacerá? En febrero, respondió Valentina, sonriendo entre lágrimas. A principios de febrero. ¿Niño o niña? Preguntó Víctor. Aún no lo sabemos, respondió Santiago. Es pronto. No importa, dijo Víctor con firmeza. Lo importante es que esté sano. Volvieron a abrazarse. Luego se sentaron de nuevo a la mesa. Pero nadie comía. Solo hablaban, interrumpiéndose, riendo, haciendo planes. Sofía ya estaba decidiendo qué habitación destinarían al bebé. Víctor prometió hacer una cuna con sus propias manos. Santiago y Valentina los miraban, tomados de la mano, felices. Cuando terminó la cena, salieron al patio. La noche era cálida y estrellada. La luna colgaba sobre la sierra, grande y brillante. Fueron al granero y abrieron la puerta. La loba yacía en el corral, tranquila, fuerte, las patas traseras casi curadas, el pelaje brillante. El obesno dormía a su lado, hecho un ovillo. Víctor se acercó al corral y miró a la loba. Mañana vendrá el veterinario. Los examinará otra vez y dirá cuándo podemos llevarlos a la reserva, dijo, sin volverse. Santiago se acercó y se puso a su lado. Gracias, papá, dijo en voz baja. Víctor se volvió hacia él y le puso una mano en el hombro. El mérito es tuyo, respondió. Tú lo salvaste. El obesno se despertó, bostezó, se estiró, vio a la gente junto al corral y corrió hacia la reja. Santiago metió la mano y lo acarició. El obesno le lamió los dedos y gimió juguetonamente. ¿Lo vas a extrañar?, preguntó Valentina, abrazando a Santiago por la cintura. Sí, admitió él, pero es lo correcto. Deben estar en libertad. Víctor asintió. Los animales salvajes deben seguir siendo salvajes, coincidió. Pero el recuerdo quedará. Se quedaron en silencio, mirando a los lobos. Sofía se acurrucó contra Víctor. Valentina contra Santiago. La familia, unida. El obesno jugó con ellos por última vez. Agarró un trapo que había en un rincón y empezó a sacudirlo, gruñendo. Todos se rieron. Luego salieron del granero. Cerraron la puerta y caminaron hacia la casa. Víctor y Santiago iban delante, hombro con hombro. Sofía y Valentina los seguían, tomadas de la mano. Sobre ellos brillaban las estrellas. En algún lugar de la sierra ululó una lechuza. El viento susurraba entre las hojas. ¿Sabes?, dijo Santiago en voz baja, mirando al cielo. A veces se necesita un pequeño lobezno para recordar que la familia lo es todo. Víctor sonrió. Sabías palabras, coincidió. Para ser un programador. Santiago se echó a reír. Entraron en la casa y cerraron la puerta. Detrás quedaba la noche, la sierra, el granero con los lobos y la sensación de que todo, por fin, estaba en su lugar. Las llaves tintinearon en la mano de Víctor mientras cerraba la puerta de la camioneta. El mes había pasado volando.
La loba se había fortalecido por completo. El obesno había crecido notablemente. Había llegado el momento de dejarlos ir. Víctor se sentó al volante. Santiago se acomodó a su lado, en la parte trasera. En una resistente jaula de metal, iba la loba con su cachorro. Miraba por una rendija entre los barrotes, con las orejas alerta. El obesno dormitaba, con el hocico apoyado en su costado. Don Pedro, el veterinario, lo seguía en su destartalada camioneta. La camioneta arrancó. Víctor conducía con cuidado, esquivando los baches. El camino serpenteaba entre pinos y encinos, adentrándose cada vez más en la sierra. ¿Cómo se siente Valentina?, preguntó Víctor, cambiando de marcha. Bien, respondió Santiago, mirando por la ventana. Ya se le pasaron las náuseas. Dice que ya siente cómo se mueve el bebé. Todavía es pronto, sonrió Víctor. A los 4 meses no siempre se mueven. Eso mismo le digo yo, se rió Santiago. Pero ella está segura. Víctor sonrió y negó con la cabeza. Las mujeres, murmuró, siempre lo saben mejor. Condujeron en silencio unos 5 minutos. A su lado desfilaban árboles, arbustos y algún que otro claro. A lo lejos, graznaban unos cuervos. ¿Has pensado en un nombre?, preguntó Víctor, sin apartar la vista del camino. Si es niño, queremos llamarlo Víctor, dijo Santiago en voz baja. En su honor. Víctor frenó en seco. La camioneta se detuvo en medio del camino. Se volvió hacia su hijo y lo miró en silencio. Incrédulo. ¿En serio?, preguntó con voz ronca. En serio, asintió Santiago. Si a usted no le molesta. Víctor tragó saliva. Le brillaban los ojos. Yo, empezó a decir, pero se le quebró la voz. Seré muy feliz. Volvió a arrancar, secándose los ojos con el dorso de la mano. ¿Y si es niña?, preguntó al cabo de 1 minuto. Sofía, respondió Santiago, sonriendo. Como mamá. Víctor no dijo nada. Solo apretó el volante con más fuerza. Y Santiago vio como una lágrima rodaba por su mejilla. Gracias. Hijo, exhaló Víctor por fin. Siguieron conduciendo. El camino empeoraba, baches, piedras, raíces de árboles. Víctor conducía despacio, con cuidado, para no sacudir la jaula de la parte trasera. ¿Sabe?, empezó Santiago, mirando a su padre. Estas 2 semanas lo cambiaron todo. Para mí también, asintió Víctor. Me di cuenta de que estaba ciego, de que no te veía como realmente eres. Y yo me di cuenta de que usted no es un villano, sonrió Santiago. Simplemente no sabía hacerlo de otra manera. Así nos criaron, asintió Víctor. A mi generación. Pero eso no es una excusa. Recorrieron otros 3 kilómetros. El bosque se volvía más denso. Los árboles más altos. Por aquí rara vez pasaba un ser humano. Ya casi, dijo Víctor, girando por un sendero estrecho. Un poco más. Santiago miró hacia la parte trasera. La loba se había levantado y olfateaba el aire. Lo sentía. Sentía que su hogar estaba cerca. ¿Cree que sobrevivirán?, preguntó Santiago en voz baja. Sobrevivirán, respondió Víctor con seguridad. Ella es fuerte. Le enseñará al cachorro a cazar, a esconderse. Se las arreglarán. La camioneta llegó a un gran claro en el límite de la reserva. Víctor apagó el motor. Se bajaron. Don Pedro aparcó a su lado. Se bajó y tomó una libreta. Santiago y Víctor se acercaron juntos a la parte trasera. Abrieron la compuerta y, con cuidado, entre los dos, bajaron la jaula y la pusieron en el suelo. ¿Listo?, preguntó Víctor, mirando a su hijo. Listo, asintió Santiago. Víctor abrió la puerta de la jaula y retrocedió. La loba no se movió por 1 segundo. 2. Luego salió lentamente. Sus patas funcionaban a la perfección. Caminaba con paso firme y seguro. Se detuvo. Levantó el hocico e inhaló profundamente. El obesno salió disparado detrás, dando vueltas como un trompo, olfateando la hierba, los árboles, el aire. Corrió hacia Santiago y le restregó el hocico en la mano. Santiago se agachó y lo acarició por última vez. «Corre», le susurró. «Eres libre». El obesno lo miró con sus ojos amarillos y luego se volvió hacia Víctor. Él también se agachó y extendió la mano. El obesno la olió y le lamió los dedos. «Crece grande», dijo Víctor con voz ronca. «Y fuerte». La loba ladró suavemente. El obesno se dio la vuelta y corrió hacia ella. Ella le lamió el hocico y luego miró a los hombres. Durante un largo rato, atentamente. Y Santiago podría haber jurado que en su mirada había gratitud.
Luego se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. El lobezno la siguió, tropezando con sus largas patas. Desaparecieron entre la maleza en cuestión de segundos. Santiago se quedó de pie, mirando hacia donde habían desaparecido. Víctor le puso una mano en el hombro y la apretó. Hicimos lo correcto, dijo en voz baja. Sí, asintió Santiago. Lo correcto. Se quedaron así un minuto más. En silencio. Solo el viento susurraba en las copas de los árboles y los pájaros cantaban en algún lugar muy alto. Vámonos, dijo Víctor. A casa. Subieron la jaula vacía a la camioneta y se montaron. Don Pedro les hizo un gesto de despedida y se fue en otra dirección. Víctor encendió el motor. La camioneta dio la vuelta y emprendió el regreso por el camino forestal. ¿Sabes? Hijo, empezó Víctor, mirando al frente. Me alegro de que te detuvieras. En el camino aquel día. De que no siguieras de largo. Yo también, respondió Santiago. Me alegro mucho. Esos lobos, Víctor hizo una pausa, buscando las palabras. Nos devolvieron el uno al otro. Santiago asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, papá. Nos devolvieron. Condujeron en silencio. Pero era un silencio cálido y bueno. El silencio de personas que no necesitan palabras. El silencio de un padre y un hijo. De una familia.